Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Por desgracia, la economía global atraviesa por una muy complicada coyuntura, menos crecimiento, inflación y más desigualdad. Y bueno, México no está exento a esta problemática, máxime el impacto que han tenido diversas políticas públicas en la confianza. La inversión no ha caminado nada bien y todavía al terminar este 2022 el tamaño del PIB no se habrá recuperado al que se tenía en 2019 antes de la pandemia. Ahora, por si fuera poco, el clima de inseguridad se ha acrecentado en varias regiones del país. ¿Qué tanto afecta esta circunstancia a las empresas y su toma de decisiones? Esta noche nos acompaña el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, Alejandro Hernández Bringas. ¿Cómo visualizan los financieros de las empresas el horizonte económico para el cierre del año? Los invito a que nos acompañe. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Alberto, con mucho gusto, siempre un placer platicar contigo. Muchas gracias, Alejandro, y un placer también. Bueno, pues él tiene la voz de los ejecutivos de nuestro país en lo que está pasando y bueno, pues lo tiene muy fresco el panorama. Alejandro, pues ya estamos, digamos, en el último tramo del año. Ha sido un año, pues, complicado. ¿Cómo ves el cierre del año para la economía? ¿Cómo sientes que vaya a cerrar? Hay algunos economistas que sienten que para este último tramo del año va a haber una desaceleración y hay algunos indicadores que así lo muestran. ¿Ustedes cómo están sintiendo el panorama? Sí, Alberto, mira, así como tú lo dices, ha sido un año de vaivenes. Algunos empezamos lento el año, después vimos cierta recuperación, otra vez volvemos a ver desaceleración. Es un año que ha venido de vaivenes y lo que vemos para el fin del año es una inflación en niveles muy altos todavía, una producción del crecimiento del Producto Interno Bruto bajo, desacelerado todavía, y el empleo empieza a mermar también. Sí. Entonces no es muy optimista el cierre de fin de año, más bien se ve débil. Ustedes siempre hacen análisis muy interesantes, su equipo económico. Más o menos, ¿en qué niveles estás previendo que pueda cerrar la economía? ¿Con qué crecimiento? El crecimiento previsto, derivado de la encuesta del IMEF de este mes de agosto, está en niveles de 1.9%. 1.9%. Uh-huh. Y lo que hace a la inflación, oye, que dices inflación alta, pues ya hubiéramos querido que bajara, pero todavía está en niveles bastante elevados, ¿no? Todavía niveles elevados, 8.15% el último dato. Sin embargo, vemos que el pico de la inflación debe de caer a finales de este trimestre, inicios del siguiente trimestre. Lo que consideramos también como estimación para fin de año es 7.9%. Hoy vamos 8.15%, un ligero declive, pero bueno, declive al fin y al caso para fin de año. Ahora, sé que en este entorno, Alejandro, es difícil hablar para el 2023 porque ya sabemos que estamos en una circunstancia muy compleja, pero ¿qué se visualiza para el 2023? Entiendo, de acuerdo a lo que dicen la mayoría de los especialistas, es que todavía va a ser un año aún más complicado todavía porque el crecimiento todavía se va a acotar más, ¿no? Así es, el crecimiento no se ve que despegue, se ve débil todavía el crecimiento para 2023. La inflación estamos estimando 4.3%. Bueno. De 7.9 a 4.3 es una disminución importante. Sin embargo, recordemos que la tasa objetivo de Banco de México es 3%. 4.3 contra 3%, casi es un 50% más, entonces no se ve del todo optimista el año 2023. ¿Y en qué nivel está su estimación para el crecimiento del PIB en 2023? Está alrededor del 2%, 2.1% para 2023. Hay economistas más pesimistas, hay quienes hablan de 0 punto y fracción y hasta ahí algunos análisis que hablan de una tasa negativa, ¿no? Así es. Recientemente vimos tasas a nivel de 0%, algunos analistas una tasa ligera negativa, pero ligera. Y ellos comentan que esto es derivado porque la dependencia de la economía mexicana con respecto a la economía norteamericana es muy importante y se prevé una recesión para los Estados Unidos durante la primera parte de 2023 y de ahí fincan esas expectativas de un crecimiento nulo o incluso negativo. ¿Ustedes ven esa posibilidad de recesión? Sí, la posibilidad de recesión en los Estados Unidos sí.
La afectación al mercado mexicano sí también la vemos, desgraciadamente. El nivel de exportaciones reduciría entonces. Las remesas, lamentablemente, también creemos que podrían tener una afectación y entonces un impacto a la economía mexicana. Y de ahí nuestras consideraciones de que no hubiera un despegue como todo el mundo lo quisiéramos. Alejandro, una variable que pues, nos lastima mucho y que pues, ha estado permanentemente estancada es la variable de la inversión. Una variable que es nodal, porque sin inversión no hay crecimiento. O sea, mientras no hay inversión, seguiremos hablando de números negativos. ¿Qué hace falta para que la inversión repunte? Esta inversión que sigue bastante acotada y que muestra, al final de cuentas, se muestra en estos niveles de crecimiento tan acotados. Mira, los niveles de inflación, como tú lo dices, están parecidos a los de 2014. Son 8 años de retraso en los niveles de inversión, cuando deberemos de tener crecimiento en la inversión. Es uno de los motores, como tú bien lo comentas, muy importantes y se requiere de esto. ¿Qué se necesita? Hay temas importantes como un Estado de Derecho que se respete. Hemos visto en años anteriores que empresas que llegaron con grandes cantidades a invertir, no se les respetó las reglas con las que ellas iniciaron su inversión y entonces se les detuvo, al día de hoy siguen sin operar. Y por otro lado, en la cuestión energética, donde también venía mucho capital muy atractivo para invertir en el sector energético, se han detenido las inversiones. ¿Qué necesitamos? Un respeto al Estado de Derecho. Por otro lado, hoy, en estos últimos días, hemos visto acciones que han atentado contra la seguridad de la sociedad. El tema de la inseguridad, estos brotes de violencia con el crimen organizado actuando pues, a sus anchas en muchos lugares de la República Mexicana, eso sí afecta, ¿verdad? Esa es una variable que llega a afectar a ustedes para la toma de decisiones. Sí, por supuesto, afecta y afecta mucho, no nada más la inversión, sino el consumo. Recordemos que durante la pandemia, pues la mayor parte de la población estaba confinada en sus hogares y eso provocó que el consumo se viniera hacia abajo. Hoy la inseguridad, meses después, afortunadamente tenemos esta oportunidad de estar frente a frente, de volver a salir a la calle. Sin embargo, la inseguridad de nuevo vuelve a detener ese entusiasmo por estar en la calle, por estar en un restaurante, por estar en una tienda de autoservicio, comprando algunos bienes familiares, y eso está afectando entonces el consumo. ¿Sientes que hay alguna posibilidad, Alejandro, en cuanto a que haya una mejora en el tema de la seguridad? Yo veo que los indicadores, aunque oficialmente pues, los funcionarios ligados al tema dicen, no, estamos mejorando, pero lo ves todos los días en distintas partes de la República, ves atentados. ¿Tú cómo lo ves, este tema? ¿Ves indicios de mejora? Bueno, últimamente estamos viendo bastantes actos delictivos que están afectando a la sociedad. Yo creo que hoy por hoy no veo que esté disminuyendo, pero sí veo toda la capacidad del gobierno por poder hacer algo en afán de poder disminuir este tipo de cosas. Algo muy importante, el gobierno nos tiene que dar la confianza al consumidor con un Estado de Derecho, con un establecimiento de normas que afronten esa inseguridad. Los gobiernos a los 3 niveles tienen una responsabilidad muy importante y que creo que haciendo lo que les corresponde pueden darnos a nosotros consumidores, empresarios, inversionistas, esa confianza que se requiere para poder consumir e invertir. Alejandro, antes de que se nos termine el tiempo, otra variable importante que seguramente ustedes están viendo en su escenario, el tema de la controversia que se vive con el TEMEC por la parte de energía. ¿Qué tanto se afecta otra vez la inversión, las expectativas? Porque en función de que puede haber sanciones, puedan haber represalias económicas contra México, supongo que esto trae consecuencias para la inversión. ¿Ustedes cómo están viendo este tema del TEMEC? Vemos 2 consecuencias. Una, lo que platicamos con respecto a la invitación a que inversionistas inviertan, es una consecuencia importante. La inversión es uno de los principales motores de la economía. Y por otro lado, las posibles sanciones
que traigan consigo una vez que se termine las responsabilidades que puede ser a cargo de nuestro país, de nuestro gobierno. Las sanciones arancelarias que afecte a otros sectores del país en sus exportaciones. Decíamos que de por sí la potencial recesión de los Estados Unidos puede disminuir las exportaciones. Si a eso le sumamos costos adicionales al importador norteamericano de los productos mexicanos, pues eso hará más difícil la exportación. Y México hoy vive un momento muy importante al estar pudiendo sustituir algunos proveedores de insumos al mercado, a la economía norteamericana. México tiene esa oportunidad hoy, valdrá la pena que se aproveche. Creo que oportunidades como estas no se ven todos los días en esta crecimiento y recuperación de la economía norteamericana. Ahora, tú que estás en contacto con muchas empresas y que platican acerca del entorno, ¿qué tanto se ha, digamos, reducido el tema de la disrupción de las cadenas productivas, que es un tema que también, por si fuera poco, pues ahora afecta a la economía y al comportamiento y al devenir de las empresas en el día a día? ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, esto es un problema que se ha prolongado mucho tiempo y Exacto. sigue prolongándose. No se ve una oportunidad rápida de que esa disrupción se repare. Se siguen viendo grandes retrasos. En indicadores que nosotros consultamos, se ve que el retraso en la entrega de productos de diversas industrias, de diversos sectores, sigue siendo muy largo. No son las entregas que normalmente estamos acostumbrados, tanto por insumos del extranjero como por insumos nacionales. Sigue siendo un problema que lo tenemos latente y que también está afectando esta reactivación económica que tanto requiere el país. Mencionabas el tema del empleo, que dada pues algunas variables en cuanto a que el crecimiento va decreciendo en el cierre del año, se está viendo afectado. ¿Crees que se mantenga el empleo acotado en el cierre del año? Lamentablemente se ha visto en estos últimos cifras que nos ha proporcionado el INEGI que viene desacelerando. Exacto. Sí es cierto que venía creciendo y ya nos daba algunas cifras optimistas que podíamos pensar que para fin de año el nivel de empleo se recuperara y eso provocara beneficio al bolsillo de la familia y al consumo. Lamentablemente estos últimos 2 meses se ve una desaceleración y ese es un problema muy grande para la economía. Afecta al consumo y entonces tendremos un fin de año pues, bastante moderado, ¿verdad? En cuanto al consumo, ¿no? Así es. Bueno, pues lamentable. Alejandro, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche, ¿eh? Alberto, con todo gusto, siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Sí, evidentemente este 2022 tampoco será el mejor año y por desgracia ya desde ahora se puede visualizar un 2023 difícil, máxime las amenazas de recesión que hay en Estados Unidos y Europa. China tampoco camina muy aprisa. Además está el factor inflacionario, el alza de las tasas que encarece el crédito y cualquier proyecto de inversión. De ahí lo preocupante que se mantenga al alza el accionar de los grupos criminales, lo que lastima y encarece el día a día de las empresas. Urgen mejores resultados en diversos estados del país, en donde abundan las evidencias de un preocupante avance de la inseguridad. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.